Mío, pues estoy esperando que inicie porque inicia si quieres quitarlo. Hola, hola. Buenos días, tardes. ¿No te pareció? Ay, es que se está cargando. Ay, ¿qué crees, no? Hola, Ara. ¿Sí se ve bien? ¿Se escucha normal? ¿Qué crees? A mí no me aparece. Ah, ya apareció. Vamos a ver si sí. Súper. Muy bien, muy bien. Pues bienvenidos, bienvenidas. Enos aquí, Amén. dispuestos a estudiar la palabra de Dios, a compartirla. Amén. Gracias a Dios. Vamos a dar gracias por la oportunidad que Dios nos da todos los días de agradarle. Y una de las formas de agradarle es escudriñando su palabra. Amén. Gracias, Padre, te damos, Señor, porque nos permites estudiar tu palabra, porque nos permites adentrarnos en tus misterios y preguntarte, Señor, qué es lo que nos quieres decir, y preguntarte, Señor, en estos versículos, qué me quieres decir, Padre. Te damos gracias, Señor, porque nos das esa oportunidad. Te pedimos que nos brindes sabiduría, Señor, para poder dar esta prédica, que esta prédica sea basada únicamente en tu palabra, Señor. Te lo pedimos, Señor, para que sea de bendición para todos los presentes y los que en un futuro puedan escuchar esta prédica, Señor. Te pedimos que bendigas los matrimonios de palabra de vida, Señor, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Amén, amén. Bienvenidos, pues bueno, bienvenidos a la prédica de los jueves, de temas de matrimonios, de familias, pero bueno, básicamente son prédicas pues de la palabra de Dios, ¿no? A veces podemos de repente tocar pues temas diversos, ¿no? Nos ha tocado en algún momento, en algún tiempo estuvimos dando el libro de Proverbios, por ejemplo. O sea, al final de cuentas, lo que importa es que Dios esté detrás de la prédica, ¿no? Porque Él es el que finalmente está dando el mensaje, ¿no? Uh-huh. Nos usa de instrumento, pero bueno, finalmente es la voluntad de Dios la que quiere que tú sepas, ¿no? Entonces, bueno, pues en esta ocasión vamos a hablar de los hijos, como en algunas otras, pero en particular yo te quisiera compartir que lo que Dios quiere que haya en nuestros corazones es que no tengamos temor de nuestros hijos, que no tengamos temor por nuestros hijos, es decir, que no se genere en ti un sentimiento de temor, ¿no? Con respecto a tus hijos, cómo van a estar, cómo les va a ir, etcétera, ¿no? Porque bueno, el temor es una entrada que nosotros damos a Satanás, ¿no? Y bueno, y a final de cuentas hay dos principales razones por las que no debemos tener temor por nuestros hijos. Una es porque, como lo hemos visto en muchas otras prédicas, constantemente estamos nosotros pidiendo por sabiduría, ¿no? Porque bien sabemos que nosotros educamos cuando son muy pequeños, educamos a nuestros hijos y pues tú les inculcas la palabra de Dios, ¿no? Entonces tú tienes que estar convencido de que toda esa palabra que has inculcado en tus hijos
termina dando sus frutos en ellos, ¿no? Y porque constantemente tú estás pidiendo por sabiduría, muchas veces lo hemos visto, que pedimos por sabiduría para poder educarlos, ¿no? Porque en realidad, estaba escuchando una prédica que decía que, por ejemplo, para las culturas asiáticas, por ejemplo, los ancianos son muy venerados, son una figura de mucha sabiduría, ¿no? Y los niños los respetan y todo el mundo respeta esa figura de un anciano, ¿no? Porque representa una sabiduría. Pero por ejemplo, tú vete, no sé, aquí en América tal vez, o en Estados Unidos, a veces los ancianos estorban, ¿no? ¿Y qué es lo que cambia? Lo que cambia es el modo de educar, ¿no? Los valores que uno deposita en los ancianos, ¿no? Entonces, y todo eso lo aprendes en tu casa. Si tú desde pequeño enseñas a tus hijos que tiene que honrar a sus padres, que tiene que honrar a su madre, que tiene que tratarlos con respeto, etcétera, son valores que yo estoy seguro que en tu hogar los has podido poner esos cimientos, ¿no? Poner esa roca como fundamento de nuestras familias, ¿no? Entonces, esa es la primera razón por la que yo te digo que confíes en que lo que has inculcado en tus hijos ha sido vía la sabiduría de nuestro Señor Jesús, y bueno, eso los va a sacar a flote, ¿no? Y la otra razón, que lo vimos ahora en una prédica pasada, no tiene mucho, otra razón por la que no debes tener temor por tus hijos es porque cualquier maldición que venga, que haya estado sobre ellos, la sangre de nuestro Señor Jesucristo es suficiente para cortar esa maldición, ¿no? Lo ahondaremos más al ratito, pero yo te digo, recuerdo muchas prédicas en donde pues pedíamos por sabiduría, pedíamos por que Dios nos enseñara cuándo corregir, que Dios nos enseñara cuándo premiar, ¿no? Que nosotros supiéramos exactamente cómo ir educando a nuestros hijos, ¿no? Y esa es la sabiduría, la que siempre hemos pedido, y la única que debemos pedir es la que viene de lo alto, ¿no? Esa que dice en Santiago 3:17, que es una sabiduría que en principio, para empezar, casi te dice la palabra en lo que escribe Santiago, te dice, para empezar, es una sabiduría pura. Es decir, es un conjunto de pensamientos de nuestro Señor que no está contaminado con nada, ¿no? Es algo totalmente puro. Y dice, después es pacífica, ¿no? Es un conjunto de pensamientos de nuestro Señor que traen paz a tu vida, ¿no? Esa es una sabiduría que te va a traer paz. Es una sabiduría que cuando tú tomas las decisiones basado en eso, trae paz a tu vida. No va a traer distensiones, no va a traer pleitos, enojos, etcétera, ¿no? También es una sabiduría que es amable. Fíjate cómo es aquí como no sé, es un atributo, porque estamos hablando de la sabiduría como algo abstracto, ¿no? Como ¿cómo decirlo así? Como algo, como un pensamiento, ¿no? La sabiduría, pensándolo así, que es pura y pacífica, es como un pensamiento, pero al decir la palabra de Dios que es amable, ya le está dando unos tintes, lo está como personificando, ¿te das cuenta? Y muchas veces pues hemos llegado a la conclusión y hemos estudiado que la sabiduría representa a nuestro Señor Jesús, ¿no? Y entonces te dice que es amable, te dice que además es una sabiduría que es benigna, es decir, trae puras bendiciones, es una sabiduría que está llena de misericordia y llena también de buenos frutos, y no tiene ninguna incertidumbre, es decir, siempre es lo que es, no te va a causar duda de lo que te traiga esa sabiduría, ni hipocresía.
lo que es, no te va a engañar para nada, ¿no? Y todos estos atributos, pues finalmente así es nuestro Señor Jesús, ¿no? Porque Él, lo que hemos visto, Él es la sabiduría. Y conocer esa sabiduría es, como nos dice Proverbios, terminas conociendo a nuestro Señor, a Dios, ¿no? Mira, vamos a Proverbios 2. Proverbios 2, vamos a leer del 1 al 8. Te dice Proverbios que si tú buscas esa sabiduría, ¿no? Mira, vamos a leer Proverbios 2, del 1 al 8. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis pensamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de una boca tiene y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos y es escudo a los que caminan rectamente. Es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces te dice, si tú como algo muy preciado, como algo por lo que realmente lo buscas de todo tu corazón, que es la sabiduría, si tú la buscas, cuando la encuentres, vas a poder entender, dice, entenderás el temor de Jehová. O sea que el temor de Jehová es algo que necesitamos entender, es algo que necesitamos asimilar. ¿A qué se refiere la palabra de Dios cuando te dice el temor de Jehová? ¿No? Pero entonces tú tienes que buscar la sabiduría, tú tienes que pedir, como dice también en Santiago 1.5, tú tienes que pedir. Si tú no tienes sabiduría, pídela y se te dará, ¿no? Y también dice el que pida sin dudarlo, ¿no? Entonces primero tienes que reconocer que necesitas esa sabiduría para poder llevar a tus hijos a buen puerto. Y una vez que lo reconoces, entonces la pides. Porque, digo, no nacimos con sabiduría y pues si nacimos, cuando uno nace, pues naces todo indefenso, ¿no? Naces indefenso biológicamente, físicamente, moralmente, espiritualmente. Tú naces siendo un simple bebé, ¿no? En realidad vas adquiriendo toda esa sabiduría, pero entonces tú la tienes que pedir, tú no la traes, aunque ya seas papá a lo mejor por cuarta o quinta ocasión, no la traes, tienes que pedir esa sabiduría. Traerás a lo mejor la sabiduría terrenal, la sabiduría que te enseñaron a lo mejor los libros, que te enseñaron las costumbres, etcétera, pero no traes la sabiduría divina. No traes la sabiduría de lo alto. Entonces esa es la sabiduría que tú tienes que pedir, porque pues a final de cuentas es la que va a salvar a tus hijos. La otra sabiduría, la de los hombres, la que me acuerdo cuando alguna vez leímos cuando Salomón pidió por sabiduría. O sea, no pidió riquezas, no pidió dice la palabra, que sus enemigos se murieran. No pidió poder, no pidió nada. Él solo pidió sabiduría para poder juzgar a su pueblo. Y Dios se agradó y le dio eso y muchísimas cosas más. Pero entonces tú lo que tienes que pedir es esa sabiduría que viene de lo alto. Porque la otra sabiduría, te digo, no va a salvar a tus hijos de ¿cómo se llama? Situaciones. Sí, de situaciones en donde necesiten la ayuda de nuestro Señor, ¿no? El mismo, y luego a veces se nos olvida que mismo Jesús cuando Él nace,
nace y dice que él mismo pasa por el proceso de incrementar su sabiduría cuando está aquí en la tierra, porque en Lucas dice que él crecía cuando era chico, ¿no? Dice, él crecía en sabiduría y gracia para con Dios y para los hombres, ¿no? Entonces, ese él crecía en sabiduría significa, pues, que probablemente como tú y como yo empezó de a poquito, ¿no? Y que fue creciendo, creciendo, creciendo. Así que nosotros nunca, siempre situaciones difíciles mientras más grandes van siendo a veces nuestros hijos, pues nos vamos enfrentando a cosas donde nosotros ya no podemos resolver. Es fácil cuando están pequeños, digamos en situaciones normales, cuando están pequeños, y que, pues bueno, resolverle que tienen hambre, ¿no? Cambiarles el pañal, que están sucios, tienen sueño. Es relativamente fácil resolver eso, pero cuando ya cada vez están más grandes, pues sus problemas se vuelven más grandes y menos tú se los puedes resolver, ¿no? Y ahí es donde probablemente, no porque de niños a veces no tengamos temor, pero nos empieza a dar más temor cuál es ese futuro de nuestros hijos, ¿no? Uh-huh. Pero a mí me encanta ese versículo que Dios le dio a mi marido al principio, porque dice que la sabiduría, ¿cómo decía acá? Dice, es sin incertidumbre. O sea que uno de los atributos, si nosotros tenemos la sabiduría que necesitamos, es tener esa sin incertidumbre es sin dudas. Y si tú estamos aquí, vamos, pedimos que el Señor tenga un encuentro con ellos, Él lo va a hacer. Tenemos que tener esa certeza, como cuando a Abraham le dijeron, vas a ser papá. Y él sus viejos eran, pues así dice que estaban como secos, ¿no? O una cosa así, ¿no? Que estaba así ya como, sí, o sea, como que te da a entender que ya estaba así como seco, ¿no? Como no me acuerdo qué adjetivo ocupa así la Biblia, sí. Pero, entonces, nosotros, Dios sabe que estamos en un camino de ir incrementando nuestra sabiduría, pero incluso lo que no sabes, lo que tienes que saber y tener es esa certidumbre de saber, todos los pensamientos de Dios para nosotros son de bien y no de mal. Y todas las cosas que sucedan, buenas o malas, van a operar para el bien, para los que somos parte de su pueblo, ¿no? Entonces hay veces no sabes cómo se va a resolver, porque hay veces creemos que la sabiduría es saber cómo lo tenemos que hacer, ¿no? Pero hay veces la sabiduría es saber que aunque no sé cómo se va a resolver, sí, Dios lo va a hacer, ¿no? Sí, porque a lo mejor esa sabiduría de lo alto te dice, cállate, no digas nada. Y así es como se va a resolver, ¿no? O sea, no es en realidad que tú tengas que hacer, decir algo, sino es... Sino simplemente es no digas nada y se va a resolver. Pero entonces tú tienes que pedir como papá esa sabiduría que viene de lo alto, ¿no? Uh-huh. Porque cuando tú entonces la buscas y la buscas fervientemente y la buscas como oro, como dice la palabra de Dios, entonces el regalo que se te va a dar de mostrar ese interés de buscar la sabiduría es que entonces entenderás el temor de Jehová. Y entonces también dice Proverbios, y hallarás el conocimiento de Dios, ¿no? Entonces quiere decir que si buscamos nosotros a nuestro Señor Jesús, si buscamos a Jesucristo, vamos a hallar el conocimiento de Dios, ¿no? Y mira, y también acompáñame a Isaías 11. Fíjate cómo Isaías nos habla, nos describe cómo es este Jesús. Ajá. 11. Isaías 11 del 1 al 5. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder,
espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligentemente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con entidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinco de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Ok, bueno, tal vez no era todo, pero... Bueno, o sea, unos 5. sí, está bien, no, pero fíjate cómo nos dice en el 2, sobre este Jesús va a reposar el Espíritu de Jehová, que es un espíritu de sabiduría y de inteligencia. Es un espíritu de consejo y de poder. Es un espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Entonces, tú tienes que estar tranquilo porque tú has buscado a Jesús. Uh-huh. Tú que nos estás escuchando, tú has buscado a Jesús. Y si a lo mejor es la primera vez que escuchas esta prédica y que escuchas estas ideas y estos pensamientos, te queremos compartir que cuando tú buscas a Jesús, de una u otra forma, tú estás buscando esa sabiduría y estás buscando un espíritu de conocimiento y de inteligencia y un espíritu de consejo. Es decir, Jesús te va a dar consejo, Jesús te va a dar el poder, porque es un espíritu de poder y es un espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Entonces, si tú buscas a Jehová, a Jesús, cuando tú lo encuentres, ten por seguro que vas a estar encontrando la sabiduría de cómo educar a tus hijos, porque Jesús te va a decir por dónde sí, por dónde, cómo es que le tienes que hacer, y ya no vas a estar tú solo como papá o como mamá averiguando si es una buena decisión cambiar la leche, o si es una buena decisión cambiarlo de escuela, o si es una buena decisión prohibirle ciertos amigos o no. O sea, todas las decisiones que tienen que ver el educar a tus hijos van a estar respaldadas por la sabiduría que viene de lo alto, ¿no? Uh-huh. Pero lo que tienes que hacer es buscar a Jesús primero. Buscar esa sabiduría, como nos dice Proverbios, ¿no? Y entonces, mira, vamos a Efesios 6:4. Porque cuando tú buscas esa sabiduría para poder educar a tus hijos, lo que te termina diciendo la palabra de Dios es que los tienes que criar en disciplina y amonestación del Señor. Es lo que nos dice Efesios 6:4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Uh-huh. O sea, ¿qué es criarlos en disciplina y en amonestación del Señor? Pues es decirle, mira, pues es que Dios piensa de esta forma. Lo que nos dice la palabra de Dios, Dios piensa así. Y Dios quiere que tú en la escuela te conduzcas de esta manera. Eso es la disciplina del Señor, y en esa disciplina yo te tengo que educar. Y entonces tú le vas a poder explicar a tu hijo por qué la palabra de Dios dice no robarás, o por qué dice tendrás que honrar a tu padre y a tu madre. Tú se lo vas a poder explicar, ¿no? O por qué cosas más un poco más, no más elevadas, pero sí más avanzadas de edad, por qué no te tienes que unir en yugo desigual, ¿no? O por qué no la palabra de Dios te dice, te aconseja con ese espíritu que decíamos que tiene nuestro Señor Jesús, de espíritu de consejo, te aconseja que no pidas prestado, y que entonces tus finanzas, cuando empieces a vivir ya, cuando tu hijo empiece a generar su finanza, lo más aconsejable que te dice la palabra de Dios es que no pidas prestado, ¿no? Y al final de cuentas, algo que la otra vez me preguntó Isabela, o sea, ¿qué significa cuando la palabra de Dios, cuando Jesús les dice toma tu cruz y sígueme, ¿no? O sea, ese tipo de cosas únicamente se las vas a poder explicar, se las vas a poder desmenuzar a tus hijos cuando los estás criando en esa disciplina y amonestación del Señor.
Sí. No, y además sabes que también cuando creces tú en la palabra de Dios, yo creo que todos aquí no estamos buscando cosas malas para nuestros hijos, ¿no? Y si estamos escuchando esto es porque de verdad queremos que pues, nuestros hijos reflejen y den fruto. Y es tan satisfactorio cuando, o sea, la palabra de Dios no regresa vacía, ¿no? Y hay veces uno está ahí, busca la primera oportunidad y les dice, y luego no sé qué en otra ocasión y les vuelve a decir otra cosa y eso. Y cuando empiezan a dar sus frutos, de verdad te llena tanto el corazón empezar a ver esas cosas, ¿no? No sé, el otro día mi hija, Caro, o sea, me daba una satisfacción, yo le daba muchas gracias a Dios porque pues nosotros le hemos tratado de enseñar, pues así, respeta a tus padres, hay que respetar a tus abuelitos, eso, y ahorita está siendo un poquito más independiente, ya la Caro y María. Y entonces me daba tanto gusto como me decía, es que mi abuelita me habló y me dijo que si la llevaba, que le iba a llevar a su manicure, ya saben, o sea, cosas así, pero entonces no era que su papá le dijera, lleva a tu abuelita a hacer eso, ¿no? Sino que ella le dijo, sí, abuelita, yo te llevo, y la llevaba, y saben, así, la llevaba de chofer a la abuelita para llevarla a que se hiciera sus cosas. Y entonces, pues sí, no hay más. O sea, esas pequeñas cosas son las que tú te das cuenta que la palabra de Dios no regresa vacía, que fuiste, que le dijiste, y que tú nada más... Bueno, a ver, Dios, yo en fe les estoy diciendo tu palabra, yo no puedo transformar sus corazones, pero tú lo vas a hacer, tu palabra es la que es cortante, ¿no? Tiene doble filo y va a penetrar. Entonces es bien bonito como papá cuando tú empiezas a observar que a veces hacer estas cosas de la palabra de Dios que parecen locura, empiezan a dar sus frutos, ¿no? Como Dios prometió que se iban a dar esos frutos, porque a mí una palabra que siempre me dice es que no le enseñará a nadie, ¿no? Sino que yo les estaré enseñando directamente a mis hijos, ¿no? Y yo les digo, ay, Señor, pues ahí te las encargo, ¿no? Porque yo les digo y les repito, pero pues tú les das de verdad el verdadero significado. Entonces, hay que darles eso, hay que... recuerda que lo más importante para Dios es salvar el alma de tu hijo, es salvar el alma de todos aquellos, ¿no? Que son sí, parte de su pueblo, ¿no? Como dice Jesús en su oración, ¿no? Ninguno que me diste se perdió, ¿no? Entonces tú tienes que creer que tu hijo, que tus hijas, que tu hija está ahí y que no se va a perder, porque Cristo no pierde a nadie, ¿no? Sí, entonces, pues sí, o sea, no tengas temor por tus hijos, porque con toda esta educación que les has dado desde pequeños, tienen ese cimiento que es Cristo, ¿no? Y bueno, tú realmente nunca dejaremos la actividad de orar, ¿no? Todavía no tengo nietos, pero cuando los tenga seguramente seguirá esa necesidad de estar orando, ¿no? Aquí a lo mejor los pastores que ya tienen a sus nietos no me dejarán mentir que pues oras por ellos, ¿no? Y todo el tiempo oras por ellos porque la palabra de Dios dice que vienen vientos y vendrán lluvias y ríos y golpearán contra sus vidas, y entonces en realidad tú tienes que estar consciente, tienes que estar seguro, confiado en que ese cimiento que tú ya les enseñaste, sobre eso están haciendo su casa, ¿no? Y es un cimiento fuerte que no va a dejar que sus vidas caigan, ¿no? Entonces, por eso esa es una de las razones por las que no temamos por nuestros hijos, ¿no? Y la otra razón que yo les decía al principio es porque pues a pesar de lo que hagamos, lo que hayan hecho a lo mejor nuestros abuelos o lo que hayan hecho nuestros papás, en realidad, si bien la palabra de Dios te dice en Deuteronomio, ¿no? que
pues Dios es un Dios fuerte, Dios es un Dios celoso, que visita la maldad, ¿no? de la tercera hasta la tercera y cuarta generación. Es decir, es como lo que Dios les quería decir es, lo que tú estás haciendo, en ese entonces les hablaba de la idolatría, ¿no? a su pueblo. Esto no solamente se va a quedar contigo, ¿no? O sea, es una maldición que va a ir pasando a tus generaciones, y yo voy a visitar a tus hijos, a tus nietos y a tus bisnietos, y lo que tú estás haciendo va a repercutir en ellos, ¿no? Y así estaba escrito en la ley, así estaba escrito para el pueblo, que era la manera de actuar de Dios en su ley, ¿no? Pero entonces la otra vez, hace una prédica pasada, una razón por la que no debemos tener temor por nuestros hijos es que no hay ninguna maldición heredada, ninguna generacional que pueda, con la preciosa sangre de nuestro Señor Jesús, ¿no? Que si en tu familia hay tal enfermedad que viene o los colmillos chuecos, que vienen los colmillos, mira tus primas. Ay, ya, aquí me está. No, o sea, en realidad que si en tu familia viene una enfermedad. Mi sapo, ves como mi vida no es fácil. Gracias a Dios que conozco al Señor. No, o sea, en tu familia, que si hay tal enfermedad, que si en tu familia tu papá era así o tu papá era asado, ¿no? Y viene finalmente ese, ¿cómo se llama? Ese... Colmillo. No, el dicho que luego de repente se dice que es de tal palo tal astilla, ¿no? Viene de un poco de esa costumbre y forma de pensar que pues lo que eran tus papás tú vas a terminar siendo, ¿no? Si tu papá a lo mejor era un borracho o tu abuelo era un borracho, tú también lo vas a terminar siendo, o un mujeriego, etcétera. Este tipo de pensamiento, pues bueno, así es como pensaban antes y pensaban los que no conocían al Señor, los que no conocían la palabra de Dios. Y qué triste, ¿no? Porque yo de verdad no, o sea, a ver, cuando yo era muy pequeña, niña, en la palabra de Dios decía, ay, qué malo Dios, ¿no? O sea, imagínate, pues, o sea, quiere... ¿Qué culpa tiene? ¿Qué culpa tiene el bisnieto que probablemente ni conoció al abuelo que pecó de cargar Pero de verdad ahora, cada vez que conocemos más al Señor, más a Dios, no era por malo, más bien era, o sea, como que te quería dar toda la advertencia para que no lo hicieras, ¿no? Es, por favor, o sea, no lo hagas. Es como cuando tú de verdad quieres darle un consejo a alguien de que no, mira, no lo hagas así, no lo hagas. Hazlo de esta manera porque así te va a ir bien, porque así... Yo creo que Dios lo ponía de verdad con la intención de que no lo hicieras, ¿no? Por el dolor que te debería de causar, que esa culpa no se iba a quedar solo en ti, ni en tu hijo, ni en tu nieto, ni en tu... Pero vean qué tan necios, tercos, testarudos, qué tan no como ególatras es el ser humano, que a pesar de que Dios nos dice no lo hagas porque esto va a seguir, lo hacíamos. Uh-huh. Lo hacíamos porque lo queríamos, pero no era la maldad de Dios, era porque Dios no quería que lo hiciéramos, y era como decirte, de veras no lo hagas, no, ahorita no me viene ningún ejemplo de algo más simple de cuando uno le quiere decir, no lo hagas así, no, hazlo de esta manera para que te salga bien. Uh-huh. Porque todos los pensamientos de Dios son de bien y no de mal. Entonces, si nosotros pensamos que eso es entonces como que no te cuadra, entonces no puede ser, ¿no? Entonces la verdad es que es más bien porque Dios era tan bueno que no quería que lo hicieras, y que confiaba en que quizá esas advertencias hicieran que el hombre no fuera por ese camino, ¿no? Pero bueno. Mira, y además, sí, eso es cierto, y además recordemos que, o sea, Dios tenía todo un plan, ¿no?
el hombre cayó y el plan que tenía Dios para restituirnos otra vez en su plan original era mediante su Hijo Jesús. Y entonces solamente, como ahorita lo estás escribiendo, mi sapo, o sea, con nuestro Señor Jesús, con Cristo, todas las cadenas son rotas. Entonces, en realidad no hay nada que pueda con la sangre de nuestro Señor Jesús, ¿no? O sea, contigo, cuando tú te acercas, cuando tú encuentras a Jesús, contigo se cancelan todas esas maldiciones en Cristo Jesús, ¿no? Entonces, te digo, si bien es cierto que la palabra en la ley decía que visitaba la maldad de los hijos en terceras y cuartas generaciones, también es cierto que nosotros ya sabemos en este momento cómo invalidar esa maldición, ¿no? Porque es lo que hizo Jesús cuando murió por nosotros en la cruz, ¿no? Cuando Cristo se hizo maldito por nuestras maldiciones y fue a la cruz, ¿no? O sea, recordemos que él fue crucificado como un ladrón, él fue crucificado como un criminal, como un peligro político para el Imperio Romano. Y recordemos en esos entonces la crucifixión para el Imperio Romano en esa época era reservada, era una forma de muerte solamente para los que cometían los delitos más graves, ¿no? O sea, era realmente, sí, era la pena de muerte en esos tiempos, pero agravada, ¿no? O sea, como que de verdad, qué mal, lo más bajo que pudieras haber. Te pasaste de la raya, ¿no? Y entonces, y nuestro Señor Jesús, sin deber nada, se hizo deudor, sin ser criminal, sin haber maldecido nada, se hizo maldito, pero por nuestras rebeliones, ¿no? Por nuestros pecados, por nuestras iniquidades, dice la palabra de Dios, ¿no? En Gálatas 3:13 nos dice que Cristo realmente, vamos a Gálatas, ¿no? Gálatas 3:13 nos dice que Cristo nos redimió de esa maldición, ¿no? Para que se cumpliera lo que decía en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio, que dice que al ser colgado era una maldición de Dios. 3:13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero. Y eso lo dice en Deuteronomio. Mira, vamos a Deuteronomio 21:23. Deuteronomio 21:23. Mira, dice, no dejaré, mira, en el 22 dice, si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte, y lo hicieres morir, y lo colgareis en un madero, que fue lo que pasó con nuestro Señor Jesús, ¿no? No dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Entonces, desde ahí viene, digamos, esa sentencia de que todo el que es colgado en un madero es maldito. Entonces, pues es la manera en la que nuestro Señor Jesús aceptó, ¿no? O sea, el designio de su Padre, esa era la forma en la que tenía que morir. Entonces, y con esa muerte, con su sangre derramada, Él realmente nos limpia y nos quita toda maldición, nos lava todos nuestros pecados. Y digo, lo más importante para nuestros hijos, quita esa maldición que a lo mejor en algún momento hubiera estado sobre ellos, ¿no? Entonces esa es otra razón más por la que no debemos tener temor por nuestros hijos, ¿no? Van a todos lados, van bien educados, con unos buenos cimientos. Y si sientes que de repente a lo mejor pudiera haber un cimiento medio flojo, pide sabiduría. Tienes que pedir sabiduría para que puedas tú, ¿cómo se dice cuando en construcción como que le repellas bien o le das,
El pastor sabrá más, pero refuerzas esos cimientos, ¿no? Pero solamente con sabiduría divina, ¿no? Entonces, y bueno, ya para finalizar, recordemos que vamos a Salmos 112. Nos dice Salmos 112, 1 y 2. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. Amén. Entonces así dilo, así grítalo, así exprésalo. Tus hijos es tu generación que es poderosa y que será poderosa en la tierra, ¿sí? Porque tú eres bienaventurado, te dice ahí, tú eres bienaventurado porque temes a Jehová. ¿Y cómo es que temes a Jehová? Porque conoces la sabiduría, ¿no? Encontraste esa sabiduría que está en la palabra de Dios, y entonces dice la palabra de Dios, entenderás el temor de Jehová. Y entonces tú aquí eres bienaventurado porque eres un hombre o una mujer que teme a Jehová, ¿no? Y entonces aplica que tu descendencia va a ser poderosa en la tierra, ¿no? Tu generación será bendita. Amén. Total. Y bueno, también, quizá también reforzar un poco este tema de que la sabiduría, la amonestación de Dios es en disciplina, ¿no? Recordemos eso, que porque amamos, o sea, aunque suene loco, ¿no? Recordemos que la sabiduría de Dios no tiene una lógica humana, pero si nosotros amamos, si nosotros queremos amar a nuestros hijos, los tenemos que disciplinar también, ¿no? Y hay veces también las pruebas del Señor, las pruebas que nos da a nosotros, vienen a través de nuestros hijos, ¿no? Y no seríamos ni el primero ni el último de los Hechos de los Apóstoles y de este libro donde fueron probados con sus hijos. A ver, vamos a la primera, que fue ¿cómo se llama? El hijo pródigo. Nosotros hemos estudiado muchas veces el hijo pródigo desde la perspectiva del padre, ¿no? Y cuando el hijo estaba tremendo, digamos, indisciplinado, a ver, ¿qué haríamos tú y yo? No, pues lo educamos, lo agarramos a bibliazos, lo encerramos, no puedes salir, no te doy permiso, mira, no sales. Pero a mí me sorprende, o sea, siempre la actitud del padre del hijo pródigo, porque es como, esa imagen de ese padre es la imagen de nuestro padre, es de Dios, ¿no? Y él dice, a ver, él se quería ir, tú te quieres ir de la cobertura de tu padre, y lo dejó que se fuera. No le dijo, no le cerró la puerta, como pues así a mí me educaron, ¿no? Yo vengo de pueblo, y entonces era, y no puedes salir, y hasta que no termines de limpiar, o hasta que no te corrijas, no vas a salir. Entonces hay veces los padres somos también probados a través de nuestros hijos, ¿no? David, que me cuentan de la historia de David y cómo fue probado con sus... Abraham fue probado con sus hijos, ¿no? El matrimonio de Isaac, lo hemos estudiado, también fue probado con sus hijos y cómo los educaban. Entonces, pero la certeza tenemos que tener que, si bien podemos estar pasando en una prueba, la sabiduría de Dios trae esa certidumbre. Ese padre del hijo pródigo tenía la certidumbre de saber que, bueno, él no lo estaba disciplinando a su hijo porque ya estaba grande, se tenía que ir, pero que la disciplina le iba a recibir del Señor ahí en el desierto, ¿no? Y que iba a volver, porque ahí estaba y lo buscaba. Yo me imagino a ese padre del hijo pródigo que volteaba a ver el horizonte, a ver cuándo lo iba a encontrar, ¿no? Y cuando lo vio, salió corriendo hacia él. Entonces, sí, hay veces tenemos que pasar pruebas con nuestros hijos, pues
pues sin duda alguna, pero esa confianza, esa paz, esa amabilidad, todo lo que nos platicaste son las cosas que tenemos que nosotros estar manifestando en esta sabiduría de saber, a ver, Dios me prometió que mis hijos serían poderosos en esta tierra, no tengo por qué dudar, aunque mis ojos estén viendo otra cosa, ¿no? Así es. Muy bien. Así es, bueno, entonces no temamos por nuestros hijos porque están bien cuidados, están bien educados, están bien protegidos. Amén. Amén. Pues bueno, hasta aquí la prédica de hoy. Muchas gracias que se conectaron. Vamos a hacer una oración al final, una oración final. Padre, te damos gracias, Señor, te pedimos por nuestros hijos, te pedimos porque los protejas en todo momento. Te damos gracias, Señor, porque nos permites educarlos desde pequeños, Señor, en tu palabra, en tu disciplina y en tu amonestación, Señor. Te damos gracias porque has quitado de ellos la maldición que venía, Señor, de generaciones anteriores, Padre. Te pedimos y te seguiremos pidiendo que ellos tengan todo el tiempo un encuentro contigo, Señor, para que reconozcan que tú eres nuestro Señor y nuestro Salvador y eres la única a quien tenemos que recurrir en todo problema, Señor, en cualquier problema. Te damos gracias, Padre, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. 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 ¿Listo? Bueno, pues nos vemos pronto. Bendiciones mientras para todos. Bye bye. Bye.